Es hora de nuestro bloque económico. Ayer comentábamos sobre un informe del Instituto de Estudios Peruanos que hablaba de un problema serio de disminución de la capacidad de las personas para alimentarse bien, ¿no? 7 de cada 10 peruanos ha tenido una disminución por el tema económico en la capacidad de comprar la misma cantidad de comida que compraba antes de la pandemia. Esto es complicado. Y ahora nos llega un reporte del Banco Mundial respecto al tema directamente de pobreza. 7 de cada 10 peruanos son pobres o están en situación de vulnerabilidad, es decir, en peligro de pasar por debajo de la línea de la pobreza. Esas son las consecuencias que nos ha dejado el tema de la pandemia y sobre todo el tema de la inflación. La inflación el año pasado ha superado el 8% y obviamente los sueldos no han subido en esa proporción. Incluso muchos han perdido el trabajo o han perdido capacidad económica, con lo cual la situación se vuelve más dramática. Vamos a conversar de este tema con Edmundo Lizarzaburu, profesor de SAN, que ya está con nosotros. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá en tu programa. Bueno, situación complicada, ¿no? Porque finalmente esa frágil clase media que teníamos empieza a hacer agua por el tema de inflación y todos los problemas económicos que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Sí, en realidad el punto más, si lo podemos llamar grave o la señal de alerta más representativa de este informe que ha sacado el Banco Mundial, que es Resurgir Fortalecidos, está asociado a que las personas en situación de vulnerabilidad, es decir, que podrían pasar a pobreza, se incrementó de manera importante. Y acá hay que entender que para que una persona sea considerada como vulnerable y que puede pasar a una situación de pobreza, tiene que tener un ingreso diario entre 6.85 y $14 por día. Es decir, más o menos debe ganar al mes entre 700 y 1.500 soles. Si eso lo comparamos con la remuneración mínima vital, claramente es un problema que se va a mantener en el tiempo. Lo interesante de este reporte es que menciona las principales causas y cuáles son las brechas generadas y que muchas de ellas lamentablemente se siguen repitiendo ahora. Si bien es cierto, tú mencionabas el tema de la inflación, la subida de tasas de interés, pero hay un tema mucho más arraigado, que nos va a tomar mucho más tiempo poder levantarlo, ¿no? Entonces, ahí el informe menciona crisis de gobernabilidad, pérdida de ocasiones por las malas decisiones tomadas desde haber cerrado, desde haber comprado vacunas inadecuadas. Y lo que el informe no lo dice con claridad, pero sí es importante resaltar, es que no hay una adecuada gestión, no solamente de prevención, sino de acción para poder sancionar. O sea, al final termina habiendo muchos actos punitivos que nos han llevado a esta situación y la gente, las personas siguen caminando libremente. Entonces, quien se perjudica es el ciudadano de a pie, porque al final termina recibiendo una pequeña ayuda del gobierno, pero esta no tiene efecto multiplicador. Entonces, claramente en el siguiente reporte, si las cosas las seguimos manteniendo con esta crisis que se está presentando a nivel nacional e internacional, probablemente los indicadores se sigan manteniendo. Y si lo mezclamos con los de salud y con los de educación, claramente tenemos un problema serio de acá a 3, 5 años, ¿no? Claro, y esto nos deja claro que finalmente la pandemia y luego la crisis mundial que le ha sobrevenido nos ha desnudado en cuanto a todas las vulnerabilidades, la mala gestión, etcétera, que teníamos, ¿no? Finalmente hemos quedado desnudados y al descubierto en todas nuestras falencias, incluida la corrupción, por supuesto. Sí, bueno, normalmente a nivel financiero uno habla de situaciones de estrés o hacer backtesting o generar escenarios críticos. O sea, lo que hizo la pandemia fue evidenciar lo que todo el mundo más o menos podría intuir, ¿no? O sea, el sistema de salud colapsó a los 30 días de que arrancó la pandemia, ¿no es cierto? Pero hay cosas importantes y sí quiero mencionártelas y creo que en algún momento las hemos conversado. En la pandemia, las farmacias, las entidades financieras, los supermercados y aduanas funcionaron. ¿Qué hicieron bien ellos?
¿no es cierto?, que no hemos resaltado, no lo hemos transmitido y nos hemos enfocado en poder señalar. Eso es un punto, como que un paréntesis. Pero lo que va a ser importante ahora es ver la manera de cómo estos programas que están saliendo, de alguna manera generan una reactivación, pero efecto dominó. El problema es que avanza el efecto y se para. Entonces, ya sabemos qué va a pasar. En julio viene friaje en la zona centro-alta de todas maneras. ¿Qué se está haciendo hoy? Respuesta, cero. ¿No? Claramente el tema del fenómeno del Niño, al final sí se está poniendo un poco fría la cosa, o sea, me refiero al clima. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, entonces, y ahí en realidad, más que dar bonos, más que dar dinero, es hacer que el ciclo productivo pueda generar para que la gente salga de la pobreza. O sea, este rango de vulnerabilidad es muy pequeño. Y si a eso le sumas una economía informal y un inadecuado manejo tributario para que pueda ampliarse la masa tributaria, claramente esos indicadores se van a seguir repitiendo. Entonces, ¿cuál es la solución o una propuesta de solución? Enfocarse en 2 o 3 ejes pensando en que esos ejes sean a 5, 10 y 15 años. O sea, tenemos que levantar los temas educativos de todas maneras, pero ¿cómo los levantamos? Dándole alimentación a los muchachos, dándole material, dándole tecnología. ¿Qué pasó con la tecnología que compraron? No lo sé. Temas de salud, importante. Las tablets, ¿no? Sería bueno escarbar ahí, hacer una investigación de dónde terminaron las tablets. Lo dijiste tú, no yo, pero sería imposible esa tecnología, ¿no? ¿Qué otras cosas más habrán comprado que no lo sabemos, no? Pero yo creo que son cosas que sí se pueden hacer. Si bien es cierto, hay un déficit fiscal, yo creo que las autoridades que están ahora tienen la intención y hay la voluntad. Entonces, hay que dejar que ejecuten. Tenemos gobernadores nuevos que están de alguna manera con muchas ganas de poder atender la demanda de su población. Entonces creo que es momento de empezar a trabajar mucho más coordinado. Yo creo que se ha empezado a ver, digamos, que chispazos de eso. Yo creo que eso tiene que continuar. De lo contrario, estos indicadores van a seguir. O sea, tú los pones por separado y dices, sí, pues, pero los juntas todo y son 5 años que hay que seguir remando como una pendiente para arriba, casi de 45 grados, ¿no? Claro, y esto además repercute, claro, las cifras las ves hoy, pero son cifras que repercuten en el desarrollo humano de las personas y nos van a afectar no solo ahora como números, sino más adelante como realidades, como personas no capacitadas, personas que crecieron en la desnutrición y no tienen las capacidades necesarias en la vida adulta. O sea, son cosas que van escalando hacia el futuro, ¿no? Sí, un punto que es importante ahí es, ese estudio es un estudio muy potente, muy importante que ha mostrado el Banco Mundial, pero es con data anterior. Es decir, las decisiones que tomamos van a hacer que esos números o aumenten o bajen, pero realmente la situación hoy podría tener números mucho más complicados. O sea, ya el MEF redujo la proyección de crecimiento. Yo creo que claramente algunos analistas decían que este año iba a ser entre 2 y 2,5. O sea, hablar de 3, claro. Hay que darle expectativa al mercado. Eso es cierto. O sea, no podemos caer en el pesimismo. Pero en definitiva hay muchos indicadores que nos dicen que hay que generar un cambio, pero un cambio que la población lo sienta y vea que nuestras autoridades realmente ejecutan, que realmente hay un cumplimiento de los marcos normativos y jurídicos, que lo hay, pero que existan ejemplos y casos de que no se puede vulnerar las cosas y que el dinero mal utilizado tiene una consecuencia. Pero ojo, el dinero bien utilizado también debe resaltarse y también debe mostrarse que hay muchas personas en el Estado, muchísimas diría yo, que hacen las cosas bien, y por un grupo de pocas personas que hacen las cosas mal, se está generando toda una situación de zozobra. Yo creo que hay una situación ahorita que podría convertirse de una situación pesimista a pasar un optimismo, dándose cuenta que estos resultados no nos pueden volver a pasar. Perfecto, nos quedamos con eso entonces. Gracias, Edmundo, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Edmundo Lizarzaburu, profesor de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así en nuestro bloque económico.